¿Qué tal, amigos? En este video vamos a ver el pilote. El pilote pertenece al grupo de las cimentaciones profundas. Para este video les recomiendo, para complementarlo, les recomiendo que vean el video en este canal, la cimentación, porque ahí nos va a clasificar los tipos de cimentación, y entre esos está el pilote, que pertenece a la cimentación profunda. El pilote soluciona la transmisión de cargas a los sustratos aptos para resistir la edificación. Cuando el terreno es firme, o sea, cuando hay una capa firme para cimentación y se halla a mucha profundidad, entonces se debe llegar por medio de un pilote. Entonces, este es el nivel del suelo de nosotros, y esta es una capa, la capa superficial, pero no resiste nuestro edificio. Entonces tenemos que llegar hasta la capa fuerte, la capa que es en piedra, que nos lo va a sostener. Entonces tenemos que llegar hasta esa profundidad. Pueden ser pilotes de 5 metros hasta de 20, 30, 50 metros de profundidad. Pueden existir de pronto niveles freáticos dentro de la tierra, dentro de las capas de tierra. Entonces, si pasa agua, podemos atravesarlo con los pilotes y llegar a nuestra capa resistente, nuestra capa portante. O sea, en resumen, se usa pilotes cuando la carga superficial, las capas superficiales del suelo no pueden soportar la carga de nuestra edificación. Entonces tenemos que llegar hasta una capa que lo resista, una capa resistente. Los pilotes se usan cuando de pronto el terreno sufre retracciones o también hinchamientos. En edificios que están sobre el agua, los pilotes van a la capa portante, o de pronto cuando son puentes vehiculares o peatonales también, que están sobre los ríos. Entonces el pilote encuentra la capa portante y ahí es donde puede resistir el puente. También los encontramos cuando utilizamos los pilotes, cuando estamos sometidos o la edificación está sometida a vientos muy fuertes, o también a cables, cuando hay cargas inclinadas. Los pilotes son elementos estructurales hechos de acero, puede ser de acero o puede ser en concreto, o a veces en madera cuando son construcciones pequeñas, y se caracterizan porque son elementos estructurales de cimentación muy costosos, pero es necesario construirlos para sostener edificaciones altas, justifica el costo, o también para llegar a la capa portante de acuerdo a las características de nuestro proyecto. Cuando no tenemos una capa rocosa aquí abajo, entonces tenemos que colocar un pilote que resista a la fricción, porque no tenemos una capa portante. Todas las capas
y son flojas, todas las capas son arenosas de pronto y no van a resistir nuestra estructura. Y la capa portante está muy profunda, entonces no alcanzamos a llegar a esa capa. Necesitamos colocar un pilote que resista a la fricción de tal forma que no se hunde, porque no resiste sin apoyarse en ninguna capa portante. A este pilote lo podemos llamar un pilote flotante o un pilote de fuste. Existen varios tipos de pilotes. Existe el pilote columna o pilote de punta. También hay pilotes prefabricados o pilotes fundidos en el sitio, o sea, fundidos en la obra. Y el pilote tiene refuerzos por dentro, como una columna, refuerzos de hierro o de acero para resistir a la flexión. Existen pilotes de madera. Los pilotes de madera son troncos de madera del árbol, entre 10 y 20 centímetros. Ni debe ser en recto, completamente recto, debe ser madera sana, madera buena y madera de calidad. El pilote de madera se utiliza para construcciones bajitas, y más que todo se utiliza en suelos o en zonas blandas. El pilote prefabricado, como lo indica la misma palabra, es antes de la fábrica. Se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas, o sea, se hinca, se clava por percusión con golpes de masa, como una puntilla se va clavando en el terreno sin perforarlo, sin abrir huecos, sin excavar. Para construir un pilote en concreto, entonces hacemos los siguientes pasos. Primero iniciamos con el trépano, lo vamos introduciendo y iniciamos nuestra entubación en este paso, o sea, la camisa. La vamos colocando y luego armamos nuestra canasta como si fuera una columna. Armamos el acero y luego con un embudo echamos el concreto, fundimos nuestro pilote en concreto. Luego sacamos o extraemos nuestra camisa o nuestra entubación, y por último ya nos queda el pilote terminado. La camisa o el tubo la función de ese tubo no es estructural. Lo que hace es evitar que nos entre arena al pilote, que nos contamine, de pronto sustancias corrosivas que vienen del suelo, que no entre en contacto con la tierra que puede contaminar el pilote, sino que esté un concreto limpio, esté un concreto completamente fresco. La función de la camisa no es estructural, es simplemente para proteger el pilote y además para darle una forma cilíndrica.